Ok, amados hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes, ¿sí? Es una alegría, es una emoción poder estar aquí por primera vez eh, al frente de esta pantalla y poder compartir con ustedes esta hermosa enseñanza que Dios nos trae el día de hoy, porque sabemos que la enseñanza no fue por decisión mía ni porque yo quiero darla, porque quiero darla a mi gusto, no. Sabemos que es el Señor obrando a través de mí. Amén. Y debemos Amén. creerlo, ¿ok? Realmente no había entendido de cuánto me había perdido, ¿no? Porque me había bautizado y me había alejado un poco de Dios un tiempo. Y cuando vuelvo, realmente empiezo a darme de cuenta, ¿no? De tantas cosas tan hermosas que tantos meses me perdí, de tan maravilloso amor, de tan maravillosa misericordia que Dios tiene con nosotros. Y no lo había entendido hasta que volví y como quien dice, pues cayeron más escamas de mis ojos y pude poder medio entender, como quien dice, porque de eso se trata, pues, de la vida del cristiano se trata de ir aprendiendo cada día, de ir creciendo, ¿sí? Es un crecimiento espiritual constante que debemos tener cada uno de nosotros. Por eso es necesario cada estudio, cada enseñanza, ¿sí? Cada reunión. Y el día de hoy eh, me encantaría poder compartir con ustedes esta hermosa carta, ¿sí? Que pues la traigo a mí. Y bueno, así como la traigo a mí, también me gustaría poder compartirla con ustedes, ¿sí? Muchos aquí han escuchado o han leído la carta de Jonás, ¿no? Imagino que muchos la han leído. El día de hoy vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a eh, indagar un poco allí, ¿no? Y ver qué nos enseña la palabra que nos trae. Vamos a empezar con el significado de Jonás, el nombre de Jonás en hebreo. El nombre de Jonás en hebreo significa paloma, ¿sí? La carta de Jonás tiene aproximadamente 788 años antes de Cristo. Fue escrito, ¿ok? Esto ocurrió 788 años antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Eh, Iniciando con esta pequeña introducción, ¿sí? Vamos a arrancar con el versículo 1, y donde la palabra de Dios nos enseña. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dice la palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. ¿Sí? Y podemos observar aquí muy rápidamente, ¿no? Cómo Jehová le indica a Jonás que vaya a Nínive. Le dice, y ve a Nínive. Dice, ciudad grande, y pregona contra ella, en alta voz, o sea, háblales lo que va a acontecer, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó, en vez de tomar ese camino hacia Nínive, lo que hizo fue levantarse y huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿sí? Y descendió a Jope y halló un navío o un gran barco, ¿sí? Que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él. Eh, Podemos observar, ¿no? Cómo a veces nosotros
pues lo llevamos a nuestra vida, ¿no? Queremos tomar otro rumbo, ¿sí? Que Dios no nos ha indicado. Como me acontecía a mí, hermanos, fui bautizado, pero aún no comprendía, ¿no? Que la voluntad de Dios era que yo predicara su palabra, era que yo me preparara para poder ayudar, ¿sí? Para poder servirle a Él. No, yo no quería eso, yo decidí, pues, tomar ese barco, ¿sí? Que salía a Tarsis. Yo pagué mi pasaje y entré en ese barco. Yo tomé rumbo distinto hacia el rumbo que Dios quiere que quería Dios que yo tomara, ¿no? Entonces, dice en el versículo 3, ¿sí? Al final, para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Muchas veces creemos que podemos huir de la presencia de Dios. Muchas veces creemos que eh, podemos huir de Él. No recordamos lo grande y lo misericordioso que es Él. ¿Sí? Entonces en el versículo 4 la palabra de Dios nos enseña, mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar e hizo una tan gran tempestad en la mar que pensó que se rompería la nave, ¿no? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios, ¿sí? Muy pendientes aquí, ¿no? Llamaba a su Dios, Dios con D minúscula, ¿no? Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. También ocurre esto, ¿no? Que muchas veces, en medio de aquella preocupación, como quien dice, ¿no? Eh, nos echamos a dormir y no nos activamos. Nos bautizamos, ¿sí? Me bauticé en vez de tomar el camino, el rumbo que Dios quería que yo tomara. Tomé otro rumbo que no era el indicado, ¿sí? Y me eché a dormir. Me ocurrió lo mismo que le sucedió a Jonás, ¿sí? En el buque allí se había echado a dormir hasta que de pronto viene alguien, pues, y como que te despierta aquí, como ocurre con Jonás. Miren cómo dice el versículo 6. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sí? Le dice aquel maestre, le dice aquel capitán de ese barco. ¿Eh? Y así acontece, hermano, que somos bautizados, tomamos otro rumbo y personas que no están bautizadas vienen y te dicen, oye, estás durmiendo, oye, despierta, ¿no? Es el momento de que despiertes y siento que como que no hay nada más vergonzoso en un cristiano, en que se quede dormido allí, ¿sí? Y no despierte, no tomemos el rumbo indicado y nos toque pagar ese pasaje, ¿no? Hacia el rumbo contrario del cual Dios no quiere que tomemos, ¿sí? Él quiere que tomemos el rumbo más corto, pero siempre o muchas veces tendemos a tomar el rumbo más largo. Y dice en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió,
hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado, ¿sí? Y dijéronle, ¿qué haremos para que la mar se nos aquiete? Pues, porque la mar iba a más, cada vez era más feroz el mar con ellos. Y se abracía, dice que. Jonás le respondió a ellos, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y algo tan importante, ¿no? Que sabemos que en ningún momento podemos escondernos de la presencia de Dios. Y Jonás lo sabía. Noten que en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y en el versículo 9 viene y dice, y él le respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo la mar y la tierra. Él sabía que de ningún modo podía huir de Dios. Igual yo sabía que de ningún modo podía alejarme o ocultarme de algún modo de Dios en la tierra. Reconociendo que Él creó los cielos y la tierra, reconociendo que Él nos creó a nosotros. Wow, un poco, podríamos decir que imposible podernosle ocultar a Dios, ¿me entiendes? Dice el versículo 10, y aquellos hombres, el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, ¿sí? No lanzaron a Jonás al mar, ¿ok? Como quien dice, no te vamos a lanzar aún, ya va. Vamos a intentar llevar la nave a la tierra porque no queremos hacer eso, ¿no? Mas no pudieron, dice, porque la mar iba más y más y se embravecía sobre ellos. Cada vez era más fuerte y fue imposible que pudieran llegar a tierra firme, como quien dice. Entonces clamaron a Jehová. Sí, aquí está el propósito, ¿no? De Jonás. Aquí está todo el propósito de Dios con Jonás, que subiera allí a la barca. Recuerden que al principio, aquí en el versículo, en el versículo 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. ¿Sí? Ahora aquí dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, dice, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y de eso se trataba, ¿no? Todo esto, de que Jonás subiera a ese barco también. O sea, por una parte se trataba también de esto, de que esos marineros lo adoraran a él, que esos marineros vieran el poder que tiene Dios, que tiene Jehová. Y miren, aquí podemos observar muy claramente, ¿no? Cómo dicen los marineros, cómo clamaron a Jehová, dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no parezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ¿sí? Y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová
y prometieron juntos. Sí. Tenían que, como quien dice, desecharse, ¿no? De Jonás. Y eso acontece, hermano, que muchas veces en nuestra toma, en la decisión de nosotros de tomar otro rumbo, muchas veces también llevamos a demás personas, ¿no? Con nosotros. Y sufren todas estas consecuencias, ¿sí? Pero es por nuestras malas decisiones, ¿sí? Es por esas malas decisiones que tomamos y, o sea, pero Dios es tan misericordioso que tiene compasión de nosotros y siempre está allí. Y tomaron a Jonás, dice, y lo echaron a la mar, y la mar se quedó de su furia, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 podemos ver, como dice la palabra de Dios, mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y es que así acontece, sí sucede, que los animales muchas veces son hasta más obedientes que nosotros mismos con Dios. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. ¿Y ustedes creen que el pez se negó? De ninguna manera. Pero nosotros sí. Nosotros a veces nos negamos. A veces tomamos otro rumbo que no es el que Dios quiere que tomemos. ¿Sí? Pero miren cómo el pez, ¿verdad? Cumplió y se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová, su Dios. ¿Se acordó? Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades, ilusorías, su misericordia abandona. Yo empeoro con voz de alabanza, te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenecerá a ti. Y mandó Jehová al pez, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Como le digo, hermano, así somos. Al momento que nos vemos, como quien dice, al borde del abismo, al momento que estamos dentro del estómago del pez, ¿no? Como quien dice. Allí es donde recordamos, ¿no? Allí es donde nos acordamos de Dios, ¿sí? Pero no recordamos, no tomamos aquella decisión antes de pagar ese pasaje, ¿sí? Antes de pagar para poder montarme en ese barco y tomar otro rumbo. No nos recordamos de él. Pero cuando estamos en ese momento de aflicción, cuando estamos en el estómago del pez, ¿sí? Allí sí lo recordamos. Allí sí queremos cumplir todas sus promesas. Y Dios es tan misericordioso, hermano, que Él nos da una segunda oportunidad en nuestra vida. Y gran ejemplo es esta carta, ¿no? Porque miren aquí el versículo 11 donde dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y entra allí como que aquel temor de que, como por dónde podría, ¿no? Salir Jonás.
si caer a los órganos del pez, a esos ácidos, allí donde está todo lo malo del pez, y salir por la parte de atrás del pez, ¿no? Pero Jehová tuvo misericordia, pues, y así Jehová tiene misericordia de nosotros muchas veces. Que le pide al pez, ¿verdad? Que nos vomite, para que no seamos expulsados, ¿sí? Por la parte de atrás del pez, sino que fue expulsado por su boca, ¿sí? Y en el capítulo 3, dice la palabra de Dios, y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, será muy grande, de 3 días de camino, era la ciudad de Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistieron de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Dice, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de sacos y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandados del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y arrepentirse Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Entonces aquí viene una parte muy importante, ¿no? Recordando desde el capítulo 1, observamos que Jonás desobedeció, sí, tomó el rumbo que no tenía que tomar, pero aún así Dios tuvo misericordia de él. El gran pez se lo comió, estuvo en su estómago 3 días y 3 noches. Allí le rogó a Jehová que lo sacara de allí porque él se iba a morir. Entonces Jehová lo envía a esa misión, ¿no? Esa misión que en estos momentos puedo comparar como el evangelio. Llevar el mensaje de salvación, predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? El ir y llevar el mensaje de salvación. Entonces Jonás entró a la ciudad y las personas se arrepintieron. Entonces Jehová tuvo misericordia de Nínive, ¿sí? Y no la destruyó, no ocurrió lo que podía ocurrir si Jonás no iba. Entonces miren cómo en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojóse, dice aquí, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces, aquí podemos observarnos algo tan importante, y estuve por allí indagando un poco, y es que lo más probable, ¿no? Es que Nínive, en algún momento, como era la capital de Asiria en aquella época, pudo
como quien dice, invadir, ¿no? El pueblo en el cual Jonás se encontraba. Entonces, por eso era esta toma de decisión de Jonás de no ir a Nínive, porque él sabía que si no iba, Nínive podría ser destruida. Si él no iba, ellos iban a morir. Pudo haberles ocurrido lo que les sucedió a Sodoma y Gomorra. Por esto él no quería ir. Entonces él que va, ¿verdad? Y se arrepiente y se enoja con Jehová, ¿no? Y le dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis. Tarsis quedaba de Jope, creo, ¿sí? Donde Jonás tomó la barca, quedaba aproximadamente, por allí vi un mapa, no puedo compartirlo con ustedes en este momento, pero de 3.800 kilómetros a 4.000 kilómetros, donde Nínive solo le quedaba 800 kilómetros. Y por eso, o sea, les digo, ¿no? Que muchas veces tendemos a tomar el camino más largo, ¿sí? Tendemos a tomar esa mala decisión, ¿sí? Porque si Jonás fuera tomado esa decisión de ir a Nínive directamente, no le fuera ocurrido todo esto. Pero ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios, que los que iban en la barca lo adoraran a Él, ¿sí? Y que a Jonás se lo tragara el pez y que él volviera a suplicarle a Dios. Y que se cumpliese de esta manera para que en este momento pudiera ayudarnos a nosotros, pudiera ayudarme a mí, ¿sí? Como me ayuda aún, porque leo esta carta y, oye, redarguye mi corazón y mi mente, de recordando, ¿no? De lo que había hecho, que a Dios no le había agradado. Y es que por nuestras malas decisiones, hermano, siempre viene pues aquella prueba, ¿no? Y a mí no me tragó el pez, como quien dice, pero sí ocurrió, pues, ocurren necesidades, ocurren situaciones en nuestra vida que muchas veces no entendemos por qué pasan, pero no sabemos que ocurren es por nuestras malas decisiones, porque tomamos malas decisiones en nuestra vida. Entonces, cuando yo me voy, sí, tomé el camino que no tenía que tomar, tomé ese rumbo contrario a Dios. Cae mi mamá enferma, sí, pero Dios sabía pues cuál era el propósito allí. Y me tocó pues llorar mucho y suplicarle a él otra vez. Me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Jonás. Estando dentro del estómago del pez, ahí sí se acordó de Jehová. Y estando yo en esa prueba con mi mamá, ahí sí recordé a Jehová. Ahí sí me acordé que Él estaba presente en mi vida. Y pues aquí me tiene, pues, como quien dice, ¿no? Entonces continuamos con el versículo y dice, ahora pues, oh Jehová, ruego que mates, porque mejor me es la muerte que la vida, ¿sí? Ruego que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida, decía Jonás en ese momento. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad. E hizóse allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera o una sombra, pues como quien dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, ¿eh? Y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró, ya no estaba enojado, él se alegró grandemente por la calabacera, pero aún en su corazón tenía en mente a Nínive, ¿sí?
Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se secó, y secóse. Sí, la calabacera se secó. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y desmayaba, ¿sí? Y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces, aquí viene, ¿sí?, lo que muchas veces nosotros no entendemos, ¿sí? Y aquí Dios nos lo explica, pues, muy claramente, ¿no? Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, dijo. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? ¿Sí? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Y aquí podemos observar, ¿no? Se observan muchos temas dentro de esta hermosa carta de Jonás. También quisiera compartir con ustedes, es que muchas veces, como lo compartí con mi esposa también, que tomamos ese rumbo diferente o ese rumbo contrario a Dios, a ese camino que Dios quiere que tomemos, no tomamos el contrario. Pero es porque odiamos a una persona, odiamos a alguien o no nos cae bien alguien, ¿sí? Y Dios es tan amoroso que Él nos utiliza a nosotros para que esa persona que no nos cae bien, para que esa vecina que no nos cae bien, para que a ese hermano, a ese amigo que no nos cae bien, con el que tengo conflicto, nos utiliza para que podamos ayudarlos, para que podamos llevarle ese hermoso mensaje de salvación, para que ellos puedan ser salvos, ¿sí? Y aquí lo llevo al Evangelio, ¿no? Somos bautizados, ¿sí?, para que prediquemos el mensaje de salvación. Dios ha hecho algo hermoso con nuestra vida. Dios nos ha apartado de la oscuridad, nos ha traído a su luz. Ahora, nosotros debemos hacer algo por Él, y es tomar ese hermoso rumbo, ¿sí?, hacia Nínive, no a Tarsis, no, a Nínive. Tenemos que ir, ir y predicar el mensaje de salvación. Y los invito, y me invito yo mismo también, y ya cada día lo evalúo y digo, oye, de eso se trata mi vida. Mi vida no se trataba como la pensaba desde joven. Yo voy a trabajar mucho, voy a construir una gran casa, voy a tener una gran familia. Pero nunca pensé, tuve en mente Dios, ¿sí? Donde el primero que tenía que estar en mis planes era Él. Pero para la gloria de Dios llegó en su momento. Y ahora no pienso como pensaba antes, ¿no? Ahora pienso, voy a pasar toda mi vida predicando el Evangelio. Voy a pasar toda mi vida pudiendo ayudar a aquella persona que encuentre en el camino. Y me acuerdo mucho de Pablo porque él no perdía tiempo. El apóstol Pablo en ningún momento se detenía. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso quería compartir con ustedes, ¿no?, esta hermosa carta de Jonás. Y es que es el momento, hermano, como les decía. Es el ahora que debemos tomar ese buen camino, ¿sí?, y no pagar ese pasaje a Tarsis, no montarnos en esa barca, hermano. Es quedarnos y ir a Nínive. Es quedarnos
y predicar el mensaje de salvación. Es quedarnos y seguir por ese sendero que Dios quiere que nosotros vayamos. Es quedarnos y ir por ese camino más corto, ¿sí? Que a Dios le agrada. No es seguirle la contraria a Él. Es siempre seguirlo a Él, enfocado siempre en Él. Amén. Eso quería compartir con ustedes. Y bueno, como les decía, es mi primera vez conectado, compartiendo una enseñanza y pues esta hermosa carta, que realmente cada vez que la leo, pues como les decía, me llena de mucho amor, pues me llena mucho de mucho ánimo, me llena más oye, es el momento, evalúate. ¿Quieres estar en el estómago del pez? No, no quieres, no es el momento de estar en el estómago del pez. Es el momento de ir a Nínive. No es el momento, no debemos esperar estar en aquel momento de problemas, con nuestros familiares, de problemas de divorcio, de muchos conflictos. ¿Sí? Por eso debemos evaluarnos, ¿no? Cuando está ocurriendo aquel tipo de conflicto. Debemos darnos ya va, esto, ¿qué está aconteciendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que estoy tomando el camino correcto? ¿Será que voy bien? Por eso es importante, ¿no? Eh, cada estudio y cada reunión. Por eso es importante reconocer, pues, cuál es el propósito de Dios con nosotros. Este era el tema que quería compartir con ustedes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muy bueno, hermanito Ángel. Amén, Bendiciones, qué hermano gusto. Ángel. Amén, hermano. Muchas Amén, gracias a Dios. hermano. Felicidades. Ustedes. Amén, amén. Amén. Amén, hermano. Felicitaciones. Gracias. ¿Algún comentario adicional? Solamente que excelentísimo mensaje. Sigue adelante, mijo. Muy buen mensaje, bien presentado. Me gustó mucho. Amén, amén, amén. No Es una de las tomemos el cartas, barco equivocado. así es. Es una carta que Así, tiene, Foriano. a pesar de ser tan corto, tiene mucha enseñanza este libro de Jonás. Este era una de las historias que para los judíos, para los israelitas y los judíos era más difícil de creer. O sea, ellos creían en lo del Mar Rojo, lo que pasó en Jericó y todo eso, no tenían ningún problema. Pero cuando venía lo de Jonás, ellos decían, no nos suena esto parece más bien una fábula. Estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Pero nuestro Señor Jesucristo ratificó que él tenía que pasar 3 días y 3 noches enterrado bajo tierra, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Nuestro Señor Jesucristo lo ratificó. Entonces, para mí es una carta que también en todo sentido tiene mucho, porque también muchas veces se dice de que mucha gente piensa, y bueno, pueden tener razón también, ¿no? De que es una carta de obediencia sobre obediencia, pero es más sobre misericordia de Dios. Este pueblo de Nínive, o los asirios, eran pero tan terribles contra los judíos y contra los israelitas en todas sus épocas, eran tan sanguinarios y tan malos que usaban todas las técnicas más horribles para hacerlos sufrir. A veces enterraban a las personas hasta el cuello y de allí le ponían hormigas para que le picaran toda la cara. O sea, tenían unas barbaridades que cometían. Entonces, la tirria de Jonás era la tirria también del pueblo, de todo el pueblo. Era una tirria que le tenían a los asirios. Entonces, él ir allá para predicarles, para ver si se convierten, y la predica, y ojo, el mensaje no fue de que se conviertan, el mensaje no fue de que se arrepientan.
El mensaje no fue de que se vuelvan a Dios. El mensaje fue solamente simple y sencillo. En 40 días va a quedar todo destruido acá. Todos ustedes. Y ellos lo aceptaron, lo entendieron, pidieron perdón a Dios, hicieron todo su ritual con ayuno y todo, y el rey también, sin que le dijeran, o sea, ustedes tienen que hacer esto para que se salven. No, 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 ellos dijeron, por si acaso Dios nos quiera salvar, por si acaso Dios se tenga misericordia de nosotros. Entonces, es una carta de la misericordia de Dios cuando Él ve que los corazones cambian. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho esta carta. Bueno, pero muy bonito el estudio, Ángel, qué bonito que estuvo, verdaderamente. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Daniel, Uh-huh. Sí, hermana Janet. Buenas noches, hermanos y hermanas. La verdad es que el Señor te bendiga mucho, Ángel. Ángel. ¿Sí? La verdad es que maravillosa la enseñanza. Y yo anoté algunas cosas, como por ejemplo, de que aquellas personas que iban en la barca, aun cuando Jonás iba durmiendo, lo reconocieron de que él era un varón de Dios. O sea, a pesar de que él desobedeció y se fue por otro lado, en el lugar donde él estaba, la gente lo reconoció, que él era un hijo de Dios, que era un varón de Dios. Algo había en él, ¿no es cierto?, que lo hizo reconocer a la gente, a esas personas que estaban ahí en la barca, de que él era diferente. Y muchas veces a nosotros también nos va a pasar lo mismo, de que nos van a reconocer y la gente va a acudir también a nosotros. Y es ahí donde también nosotros debemos estar preparados, para que en el momento de la necesidad nosotros podamos también ser un canal, un puente de bendición para aquellas personas que lleguen, para que la gloria de Dios se manifieste. Y la gracia de Dios también, como dice que por lo que hemos recibido de gracia, que también tenemos que darlo por gracia. También anoté algo bueno, que para mí era importante, que era cuando nosotros desviamos el camino y Dios nos ayude para no hacerlo, era que, claro, lejos de Dios, las cosas son diferentes, se ponen feas, porque como decía, ¿no es cierto?, él estuvo en el vientre de aquel pez, en el vientre, y bucha, que tiene que haber sido desagradable, húmedo, hediondo, un montón de cosas, porque ahí estaba en el estómago. Entonces, así también nuestra vida física, si nos apartamos de Dios, no la vamos a pasar bien. Vamos a vivir situaciones, quizás nos vamos a involucrar con personas que no van a ser las mejores y donde no vamos a estar cómodos nosotros. Así es que de verdad que me bendecía mucho la enseñanza y yo anoté algunas cosas. Y cuando Jonás se echa a dormir y llegan estas personas, ¿no es cierto?, y lo empiezan a empujar ahí, que despierta, y también muchas veces nos va a pasar a nosotros, muévanse, hagan, sigan, lleven, apasionense por llevar la bendición a las almas, apasionense por este Evangelio Santo, apasionense por las almas que necesitan una palabra de Dios, una oración, intercesión. Y eso también me llama mucho la atención. Como dijo el hermano Daniel, hay muchas enseñanzas, mucho. El Señor te bendiga cada día, la bendición, la sabiduría, el entendimiento, la caridad, el discernimiento de Dios se manifieste con poder sobre tu vida, hermano Ángel. Amén. Gracias, mi hermano, por la oportunidad. Amén, hermanita. Gracias, hermana. Felicitaciones, hermano Ángel, para haber sido la primera vez así que se conecta así por estos medios. Muy bien, felicitaciones y para adelante, hermano. Dios lo bendiga y lo ayude mucho. Amén. Sí, hermanitos, una gran bendición ver a Ángel trabajando junto con su esposa, Lauri Berríos, aquí en Venezuela, en Las Palmas. Primeramente le damos la gloria a Dios, porque la gloria es para Él, ver estos jóvenes activados. Y me atrevo aquí en esta pantalla a su ministro de jóvenes, hermano Daniel,
Él ha sido un buen varón, un buen servidor, y él ha estado aquí al frente de estos jóvenes y ha sido parte también, palanca de impulso para que estos muchachos estén predicando. No sé si el hermano Daniel tiene algunas palabras por allí. Se me gustaría a ver, que nos diga quién tiene el pasaje, hacia Tarsia o San Nínive. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Los amamos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En cuanto a este pasaje, estudio, que seguimos profundizando de la palabra de Dios, cada mensaje, cada palabra que estudiamos nos llega al alma, al pensamiento, para generar transformación. Fíjense que el mayor obstáculo que tenía Dios para conseguir que el profeta se involucraba en esa misión mundial que tenemos nosotros igualmente, no era ni la distancia, ni el viento, ni los marineros, ni los peces, ni los mismos ninivitas. Era el profeta mismo. Fíjense cómo es certero esto, ¿no? Que muchas veces el mayor obstáculo que se tiene para llevar la palabra no es ni lo lejos que queda una población, ni el mar que hay que atravesar, ni las condiciones climáticas, ni la gente propiamente hacia dónde se va a llevar el mensaje, sino que somos nosotros mismos. Muchas veces el principal obstáculo para lograr los objetivos del Padre. Y el Padre sigue insistiendo para seguir utilizándonos como instrumento para llevar ese mensaje que permita rescatar almas, transformar almas, traer a Cristo Jesús a todos los perdidos para cumplir esa misión. Y aquí muchas veces, como en este pasaje Jonás reflejaba, diciendo que bueno, ir a ese territorio donde la idolatría, la perversión estaba. Entonces, y no era un mensaje para ir a transformarlos, pero era el mensaje del Padre que tenía que llevar. Iba a ser destruido eso, ¿no? Y cómo se tuvo miedo de enfrentar esa realidad. Porque muchas veces, pues creemos que esa habilidad, ese conocimiento, esa actitud es propia de nosotros. Y resulta que no es así. Cuando el Padre que nos encarga una misión, y ahora todo vamos a contextualizar en esta nueva dispensación, por decirlo así, que se tiene el Espíritu Santo que está en nosotros, pues es con el Espíritu Santo que vamos nosotros a llevar ese mensaje y tener la claridad meridional que no somos nosotros mismos, sino que somos un instrumento del Padre Celestial para poder llevar ese mensaje. Y que como cuando analizaba Jonás la situación, no debe ni la distancia, ni el mal tiempo, ni los peces, ni la misma gente y sus características, pues desviarnos del objetivo principal, que es llevar la palabra de Dios. Amén. 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 Perdón, hermana Elizabeth Tavares, tenía yo el micrófono apagado. Sí, Elizabeth. Elizabeth. Hola. Ajá. Sí, pues mucho con lo que con lo que estaba comentando Daniel. Me acuerdo que cuando me tocó ver en la universidad la carta de Jonás, me di cuenta de lo que puede hacer vamos a decir, apoderarse de la palabra de Dios de una manera nociva. Eso le pasó a Jonás. Él creyó que por ser israelita, por ser hebreo, pues era todo lo que hacía y todo lo que pensaba era bueno. Y realmente no. Tanto así que el odio y el mal genio que le generaba el hecho de que Nínive fuera salvo, a pesar de que no eran el pueblo de Dios,
le generó hasta ganas de morir ahí en la calabacera. Entonces, a veces nosotros somos así, porque tenemos el evangelio, creemos que la gente no es digna de recibirlo solo porque lo mira de otra manera. Y pues los planes de Dios a veces son diferentes a los que nosotros creemos, y la forma de llegar de la gente a veces no es la que nosotros creemos, sino es la forma en que Dios quiere. Entonces, bueno, muchas gracias por ese mensaje, hermano. Gracias, Amén. Elizabeth. Hermano Ramón, ¿algún comentario? Que teníamos tiempo y no lo teníamos por acá. Que estoy muy cansado como Jonás, hermano. Llevo tres días en el pez. 3 días pintando ahí en esa casa. No, pues dale ¡Se te gracias a nota! Dios. No, es que ¡Se te nota! ya está el pelo, lo tiene pintado, imagínense, vea, ya está más joven. ¿Ah? Ya huele a pescado, huele a pescado. Por ahí le hice unas torticas de Elizabeth. Yo creo que ya sabía que eso era pescado. Siempre las hago. Amén, amén. No, gracias a Dios primero que todo y pues sí, qué bueno ver a jóvenes consagrados en la obra. Yo creo que todos de una u otra manera hemos actuado algunas veces, por no decir muchas como Jonás, pero Dios nos ha vuelto a encaminar. Dios es un Dios de misericordia, como decía mi hermano Daniel, y de oportunidades. Y a medida que vivimos, pues decían aquí los mayores, entre más vivimos, más aprendemos. Entonces, yo creo que hay que tomar cada parte de la enseñanza. Hay muchas maneras de enfocarla. Yo también quiero que tengamos en cuenta que aún estamos en medio de muchos Nínives y el Señor solamente quiere que vayamos a predicar lo que también el apóstol Pedro predicó. Este mundo va a ser destruido en fuego. Este Nínive mundial va a llegar el momento en que va a ser destruido en fuego y es lo que tenemos también que predicar. A veces hablamos mucho del amor, de la misericordia, pero quizás olvidamos hablar de la justicia de Dios. Y lamentablemente pues va a venir una justicia de la cual nadie podrá escapar. Y nosotros como hijos o hijas de Dios debemos de estar preparados, hacer lo que podamos en el amor de Jesús y seguir para adelante. Muchas bendiciones a mi hermano Ángel que nos enseñó hoy y que Dios sea siempre con él y con todos los jóvenes en Venezuela, en Colombia, en el mundo entero, porque necesitamos sangre nueva, muchos Jonases que corran a la contraria de Dios, porque yo sé que Dios se va a encargar de ponerlo en su lugar, como lo ha hecho con nosotros, hermanos. Un abrazo y los amo mucho en Cristo. Muchas gracias, hermano Ramón. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Sí me escucharon? Sí, hermano Ramón, le escuchamos muy bien. Sí, le escuchamos Gracias, muy bien. es que tengo problemas con el volumen de mi celular y escucho muy bajito el volumen. Bueno. Okay. Hermano Mauricio Reyes. Teníamos tiempo y no le veíamos por acá. Qué gusto tenerlo. Gracias. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Bueno, yo tengo otro, sí, igual, estoy de acuerdo con todo lo expuesto, pero yo creo que hay un punto importante también que debemos de resaltar, es el hecho de la conversión. Muchos de nosotros hemos pasado por el proceso de salvación, pero estamos quedados por muchos años y no nos convertimos de la actitud o mentalidad mundana a la actitud de santidad que Dios está exigiendo. Y confiados en esto, hasta podemos perder nuestra salvación. Dios tuvo misericordia con Jonás, pero nosotros no nos confiemos, tenemos que ser más diligentes en el sentido de convertirnos del mundo al pueblo de Dios, porque Dios también está exigiendo, sed santos como yo soy santo. O sea, que busquemos esa misión que Él tiene, ese perfil de cristiano que Él quiere, de hijo de Dios que Él quiere. Y nosotros tenemos que apegarnos a eso, porque eso demanda a Dios de cada uno de nosotros. Jonás andaba lejos del perfil de Dios. Tuvo que pasar, y muchos de nosotros hemos pasado por situaciones calamitosas porque no entendemos de buenas a primeras cuál es el propósito del llamado que Dios nos ha hecho. Entonces estamos quedados, estamos confiados, estamos creyendo que ya nosotros no vamos a tener problemas. Y es mejor enfrentar situaciones como las de Jonás
para reflexionar, para volver en sí y entonar nuestra vida espiritual al servicio de un Dios que es verdadero, que es poderoso y que Él realmente tiene todas las líneas correctas que nosotros debemos asumir. Dios les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio. Ok, ¿algún otro comentario? Estamos sobre las 9:43. Si no hay ningún Hermano comentario. Daniel, Ajá, sí, sí, hermano Alexander. uno de los propósitos es que nosotros tenemos que salir de Tarsis. Tenemos que, ese versículo que le leí, capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, Pablo allí a Corintios le estaba explicando que, tenían que ser imagen de lo que él estaba enseñando. Aquí Jonás nos da una gran enseñanza, que Dios, ¿verdad?, es tan misericordioso que lo perdonó y perdonó a ese pueblo que estaba rebelde, mataban a diestra y siniestra y no mató a nadie. Jehová no mató a nadie. Lo que hizo fue que ellos se reencontraran con sí mismos y que Jonás se reencontrara a sí mismo. Así pasa con nosotros. Tenemos que despertar, así como lo despertó ese capitán. Ese capitán lo despertó de ese mundo donde él estaba. Así pasa con nosotros. Dios nos está llamando, nos está despertando, nos está tocando la puerta. Despierta, que yo estoy tocando la puerta. Pero nosotros somos los que abrimos los corazones. Nosotros somos los que abrimos el corazón. Jesús no es el que abre la puerta la abrimos nosotros. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos para nuestra salvación. Yo los quiero ver a todos, así como estamos ahorita por aquí por Zoom. Quiero verlos a todos allá en los cielos. Amén. 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 Amén, hermano. Muy bien, cerramos la grabación ahorita, pero no sé.